Ahí está. Ver. No sé, me dijo miércoles en mi clase. Todo miércoles. Para hacer. Me parece. Ya. A ver. A ver. Ya. A ver. Existencia. Sí. Julio César, ¿no? Héctor. Cristian. Cristian o Miguel. ¿Cuál de los dos? ¿Janco? ¿Cristian? ¿Miguel? Janco. ¿Tus papás también te dicen Janco? Adelante. Bien, otro. Dos valientes hijos allá. Dos valientes más. Ay, es que a veces a algunos les gusta más que les digan por su nombre o por su apellido. ¿Apellido o Manrique? ¿Arnold? ¿Arnold o Mauricio? A mí, dígame. Sí. Como o pues, o Manrique. Sí. ¿Cómo te dicen en casa? ¿Arnold? El gozo, yo creo. ¿Gozo? ¿Juegas? ¿Juegas? Left 4 Dead. Ah, buenazo. Yo siempre andaba renegando cuando salían los smokers y ya en Guatemala. ¿Sí? Sí. Reategui. Fabián Alejandro. Fabián. ¿Y apellido? Aroni. Gianfranco. ¿Gian o Franco? ¿O Gianfranco? ¿Cómo? Junto. Héctor. ¿Qué más falta? Julio César. Bueno, Julio César, ¿no? ¿O te dicen Julio? No importa. Sarco. Bueno, como ya estamos con los valientes, creo que ya podemos hablarnos por nuestros nombres, así que. ¿Nuñonca? Ah, él es Cristian, ¿no? Sí, creo que con ustedes cuatro. Creo que con los 7. Ah, no, falta Oliver Kahn. Él también aprueba, pero. Hay alguien más. Alguien más sacó 20. Y Caño. Él es Oliver Kahn, pues. Oliver Kahn. Ya, bueno. Bueno, muchachos, tengo la mala noticia de decirles que el curso cada vez se pone peor. Sí, se pone cada vez peor. La sesión de hoy es pesada. Y las siguientes lo serán también. Esta es la peor parte. O sea, hemos estado calentando esto. Sí, sí, no, de hecho, para el examen de la próxima semana. O sea, el próximo sábado de práctica calificada número 5. Bueno, vamos a empezar entonces, sin más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre. Esta sesión es de la clase de ahora. Bueno, es la semana 13, estamos atrasados. Pero al final de la semana 17 hay una semana de repasos, así que ahí tenemos tiempo para parchar. Semana 13. Sesión 1. Bueno, vamos a ver el tema de campo eléctrico. En esta sesión deberíamos poder interpretar lo que ocurre con el campo eléctrico y los señores capacitores o condensadores, ¿no?
Bueno, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué sabemos de los capacitores? ¿Amplifica señal? No. Nada, lo que crean, dánselo nomás. Almacén de energía, eso sí. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? Es una pieza clave para ¿cómo se llama? El hacinamiento, no, para convertir, para hacer un conversor de corriente alterna a corriente continua. Ah, sí. Sí, lo que mencionas es que cuando quieres hacer la rectificación, eso lo van a ver. Lo primero que se hace es esta señal, la pasas toda para arriba, te queda como un peine, ¿no? Y luego lo que se hace es, le suministras un condensador para que esas caídas sean menores, sean más o menos así. Eliminas el rizado y luego le pasas un filtro que va a hacer que esto se convierta en esto. O un limitador, mejor dicho. Y esto es DC. Este proceso se conoce como la rectificación. ¿Esto quién lo hace? Los diodos. El puente de diodos. Esto lo hace dos cosas. El condensador y a veces también se coloca una bobina. Condensador en paralelo y una bobina en serie que funciona como una bobina de choque. Y esto lo hace un componente llamado, ¿cómo se llama? Regulador de tensión. Un ejemplo que seguramente lo van a usar, por ejemplo, puede ser si no mal recuerdo, 7805. Y por ejemplo, en un puente de diodos podrías utilizar un diodo que sea, por ejemplo, el 1N4007, que aguanta 7 amperios, pero seguramente que más adelante van a hacer el proyecto de la fuente de alimentación. Este último numerito lo cambias y te da la corriente un poco más baja, puede ser más barato, ¿no? 1N4001, 1N4002. Y el condensador, lo que lleva al medio normalmente es un condensador grande que puede ser, por ejemplo, de 2200 microfaradios o 4700 microfaradios, ¿no? Son condensadores grandes, así como este señor de acá, ¿no? Gorditos, cilíndricos, polarizados. Entonces acá sí va a ir un mapa, porque hay otros que no son polarizados. Por ejemplo, acá en esta imagen, algunos que no son polarizados sería, por ejemplo, este acá, que es un tipo lenteja, este es un tipo poliéster, este que voy a encerrar en rojito. Tampoco es polarizado, tampoco. Estos son del orden de los picofaradios o nanofaradios. En el caso este es el electrón, está en el orden de los microfaradios normalmente. Pero como ven, los faradios son una unidad pequeñita. No son como, por ejemplo, los ohmios, ¿no? Que hablas de kilo ohmio, mega ohmio. Acá no, acá son cantidades chiquitas. Muy bien. ¿Algo más que sepamos de los condensadores? Y los conectamos, o sea, si los cambiamos en sentido al revés, algo se puede. Sí, los que explotan son los polarizados. O sea, estos señores. Sí, no lo intenten, ¿no? Porque internamente tienen un material que es medio como tóxico, así que si te cae en la cara, no buena idea. Los cerámicos son los que más, bueno. Los cerámicos. Pues, ¿qué pasa? Normalmente, no sé si vamos a ver, pero es que dice, ¿no? 4700 microfaradios, ¿qué dice acá? 35 voltios. Ese es el voltaje máximo que puedes suministrarle a sus bornes. Si le pones 36, es top. Y bueno, a veces, cuando es muy exagerado, revienta así como que como una granada, ¿no? Cuando es poquito, lo que puede pasar es que simplemente está como un cilindrito y se hincha así. Claro, y su tapita como, o sea, al estar así recta se pone así media como en pancito. O sea, ahí te das cuenta que está mal. Cuando tú agarras, por ejemplo, una placa, un material, un componente electrónico que se ha malogrado por una sobretensión, eso es lo que normalmente ocurre. Vas a encontrar los condensadores como que hinchados. Y bueno, esa es una de las tantas cosas de los condensadores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nada más eso por ahora. Bueno, entonces, esta medida de capacitancia en Faraday es justamente lo que el condensador, o lo que cuantifica cuál es la capacidad de ese condensador para almacenar energía, ¿no? Eso lo vamos a detallar a continuación. Y bueno, estos sistemas se utilizan mucho en los famosos bancos de compensación reactiva, o sea, bancos de condensadores. A ver, por si nos hemos olvidado.
Cuando tienes una línea trifásica, que son 4 líneas, 5 líneas. ¿Por qué 5 líneas si es trifásico? ¿Quién sabe? Neutro y Ya, cuando hablas de UVW, eso hace más referencia a cuando tienes un motorcito. UVW. O sea, son las líneas, pero se le asigna hacia el motor. Cuando hablas de la línea trifásica es o bien L1, L2, L3, o también se le suele decir RST. Sí, RST. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Y qué más decías? neutro y Neutro y tierra, así es. Tierra, en algunos software lo conocen como PE. Tierra de protección. Protective Earth. ¿Y por qué es neutro? Porque estos sistemas normalmente cuando van a trabajar son algo así. Tiene un punto central, este es el neutro. Este es lo que va como neutro a tu sistema. Y tienes otras 3 líneas que vienen así. Y la tierra de protección, bueno, eso es lo que va con una varilla conectado al suelo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú conectas en una planta industrial, la carga más significativa es esta de acá. Entonces, tú conectas muchos motorcitos en tu planta. Internamente, ¿qué es un motor? Un resistor, un condensador, un inductor. No. no, o sea, los de, ¿cómo se llama? Los de dos fases, se usan cuando son para la raya. Tienen. Pero los trifásicos, esos no. Tienen un condensador, pero como un componente auxiliar para el arranque. Pero internamente el motor es un alambre bobinado. Así es. Entonces, internamente ese es un componente tipo L. Digamos, en su principal, o predominantemente, ¿no? Entonces tú conectas muchos Ls a tus sistemas. Tu sistema en general se va a cargar de forma inductiva. Bueno, esto va a las líneas. Entonces, ¿qué pasa? El factor de potencia de la red va a caer. Y eso es algo que no es muy bueno. Pues lo que normalmente se hace es conectarle a un banco de compensación trifásico. Como es trifásico, puede ser pues, una estrella, un delta, ¿no? Digamos que es una estrella. Y se conecta así. Y esto lo que va a hacer es aplastar un poco este factor de potencia, compensar la carga inductiva con la carga capacitiva y se van a anular. Entonces se utiliza mucho. El fin de esto, bueno, básicamente es ahorrar dinero, básicamente. Sí. Se utiliza bastante. Por eso van a encontrar seguramente en los sistemas industriales este tipo de tableros, ¿no? Son algo así. Tienen unos condensadores, que son estos elementos de acá, para hacer la activación o desactivación del banco. Y tienen estos de acá, que son los condensadores, ¿no? Son como unos cilindros metálicos con los conectores allá arriba. Y se dan cuenta que son trifásicos porque a cada condensador se le conectan 3 cables. ¿Sí? ¿Qué más tienes acá? El interruptor general, que es este aquí, por si quieres desactivar todo para un mantenimiento. Y muchas veces se le suele acoplar también acá una pantalla para visualizar los parámetros energéticos del circuito, ¿no? Es decir, cómo van los voltajes, las corrientes, factor de potencia, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya queda descrito, ¿no? Bueno, estos componentes de acá son componentes auxiliares para prender, apagar algunas cosas, de repente poner algún fusible. Y básicamente eso es. Eso es. Bueno, banco de compensación. ¿Perdón? ¿Cuáles? Ah, estos son los condensadores. Esos son los condensadores, sí. Entonces, imaginarán también que si hacemos una mala conexión o le damos más voltaje del que puede recibir eso también igual. Solamente que si decíamos que un conejo chiquito es como una granadita, bueno, ahí tienes una bomba atómica, ¿no? Entonces, eso por supuesto hay que tratar de evitar. Bueno, pues vamos a entrar un poco a analizar el fenómeno del capacitor. Ustedes creo que ya han llevado algo de física. Física 1, física 2, ¿algo? Ah, ya. Entonces, ¿sí han llevado campo eléctrico? ¿O todavía? Más o menos. Ahí, ya. Bueno, vamos a recordar un poquito. Entonces, aquí viene la parte pesada. Bueno,
Como ustedes podrán ver, tenemos aquí 57, no sé si mira ahí, bueno, ahí abajo, son 57 slides. O sea, es un montón. Bien, bien. Y la siguiente sesión es igual. Ya, o sea, no termino de pasar. O sea, eso es lo que se supone que tendríamos que ver hoy día. Pero vamos a analizar los puntos más importantes, ¿ya? Es bastante. O sea, prácticamente es un control C, control V del libro. Es lo que está. ¿Ah, qué te puedo decir? Así que bueno, vamos a analizar un poco lo más importante, ¿no? Eh, Aquí tenemos una principal diferencia entre estos sistemas, ¿no? Que se menciona aquí. Se menciona que, a diferencia del resistor, que ya lo conocen, ojo, resistor, ya saben. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de corriente continua, que es simplemente una flechita, en un capacitor no se va a apreciar realmente el trabajo del mismo, solamente cuando tengamos corriente alterna. O sea, en realidad no estamos adelantando un poco a lo que se supone que van a ver después. Pero ya cuando lleguen Maestro Tigres y van a pasar así como si nada. Entonces, porque justamente el condensador y el inductor funcionan a propósito de un proceso de carga y descarga. O sea, el condensador se carga, luego se descarga. Entonces, en diferentes momentos del periodo de la onda, ¿no? Igual el inductor. Es un poco más difícil de entender cómo funciona el inductor, pero cuando tú le haces pasar una energía a la bobina, una corriente, se va a producir un campo magnético alrededor de la bobina y almacena energía en forma de campo magnético. O sea, el condensador almacena en forma de campo eléctrico a través de sus placas y el inductor en forma de campo magnético. Esa diferencia es muy importante. Entonces, vamos a hablar del campo eléctrico, que es el que corresponde ahora, ¿no? La siguiente sesión vamos a hablar de este señor, pero el día de hoy hablamos de este. Entonces, el campo eléctrico, eh, bueno, si tú tienes dos cargas, por ejemplo, una positiva y una carga negativa, va a haber una fuerza eléctrica que va a hacer que una carga se quiera juntar con la otra. ¿Sí? Este es el fenómeno de atracción. Si son ambas iguales, entonces lo que va a pasar más bien es, así es. Esa es la ley de la atracción, la ley de la repulsión, ¿no? En cuerpos cargados. Entonces, esto normalmente se representa con estas líneas de flujo eléctrico, líneas de flujo eléctrico, que son esas líneas rojitas que yo acabo de dibujar, las líneas de flujo. Se van a utilizar para indicar la intensidad del campo, ¿no? En cualquier punto alrededor del cuerpo. Entonces, en esta figura, por ejemplo, se puede apreciar, ¿no? Que esta carga positiva tiene líneas de flujo que están saliendo de él. Y observaremos que a medida que estemos más cerca del cuerpo de esta carga, vamos a tener una mayor densidad de líneas. Sí, porque las líneas están más próximas del punto donde van saliendo, ¿no? Entonces, esto es dependiendo también o depende mucho de la distancia, ¿no? Es decir, si tienes, por ejemplo, una carga, está pegadita a otra, y tienes otra que está acá, y la otra está por acá, ¿cuál va a traer más fácil? La primera, por supuesto, ¿no? De repente puede que habrá una influencia en este tramo, dependiendo de la carga que tan carga este, pero va a ser más fácil que esta de aquí se encargue de hacer su trabajo, porque está más cerca. Es como un imán, ¿no? Solamente que el imán es un campo magnético, ¿no? Pero tienes un imán cerquita de una pieza metálica, es fuerte, ¿no? Tú lo vas alejando y se pierde. Ahora, el símbolo para el flujo eléctrico es esta letra griega que es la letra psi, ¿ya? La letra psi. Sí. Y tenemos una primera fórmula. En esta parte sí les voy a recomendar que las formulitas así como estas las vayan anotando en un formulario, porque lo vamos a necesitar. Entonces, podemos empezar por acá. Del flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Flujo eléctrico. La letra psi. Entonces, este flujo por unidad de área, también conocido como densidad de flujo, tiene esta ecuación, ¿no? Es la letra D es igual a psi entre A. O sea, flujo eléctrico por unidad de área. Se entiende que la unidad de área está en metros cuadrados, ¿no?
Entonces, esta primera formulita. Y otra cosa también recordemos, ¿no? Las cargas, el sentido de la línea de flujo, ¿no? Cuando es una carga positiva, va de dentro hacia afuera. Cuando es una carga negativa, esto más bien ingresa, ¿no? Esto es más bien así. O sea, normalmente, ¿no? Como ya hemos venido hablando, ¿no? De más a menos. De más a menos. De más a menos. Ya, listo. Ahora, mientras más grande sea la carga que tiene esta, o la carga eléctrica justamente de este punto, esta carga puntual, van a ser mayor las líneas de flujo. Sí, obviamente, ¿no? Si es que tienes una carga más poderosa, entonces ya habrá más líneas, ¿no? Será algo así. Y si la carga es mayor, pues habrá más aún, con lo cual la densidad de líneas se dispara, ¿no? Cada vez más, a medida que la densidad aumente. Mejor dicho, a medida que la carga aumente, ¿sí? Entonces, sube la D, ¿sí? Porque claro, si tiene más líneas, lo que está subiendo es este factor de acá. Entonces, se dispara. ¿Cómo más puedes hacer que D suba o baje si consideras un área más grande o un área más chiquita? Eso también influye. Bueno, seguimos. Entonces, esta carga en Coulomb va a ser proporcional, ¿sí? Va a ser proporcional a las líneas de campo eléctrico. Por eso decimos eso, ¿no? El sí y las tres rayitas al Q. Recordemos también que la unidad de la carga es coulombs, ¿no? La letra C. Y los coulombs, o coulombios, como también le dicen, ¿no? Español, los coulombios. Ya. Bueno, entonces se va a definir otro parámetro que es la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Es decir, la fuerza que va a actuar sobre la carga en ese punto. La intensidad del campo eléctrico. Y ahí la tenemos. Se representa con esta letra, si mal no recuerdo, es la letra epsilon, F entre Q. O sea, Newton sobre Coulomb, N sobre C. Intensidad del campo eléctrico. ¿Listo? Ahora, hay una fórmula para calcular, esto creo que lo viene en el curso de física, cuando ven cargas. Es una fórmula que se utiliza para calcular cuál es la influencia de una carga sobre otra, que están separadas una cierta cantidad en metros, ¿sí? Que es esta fórmula que acabo de poner en rosado. Entonces, si asumimos que una de las cargas es unitaria, por ejemplo, puede ser el Q2, entonces la fórmula puede mutar un poquito, ¿sí? Se puede simplificar y termina solamente con esta parte de aquí. Recordando que K es una constante que también conviene tenerla anotada por ahí. 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Bueno, esas son constantes ya experimentales, ¿no? Que se pueden hallar haciendo experimentos, pruebas, ¿no? Se ha determinado que es el valor. Pues anótenlo. Y esta fuerza F, si lo reemplazamos en esta fórmula aquí, esta fórmula acá arriba, entonces vamos a tener esto, ¿no? Claro, porque esto acá es esto de aquí. Y si hacemos que el Q2 sea igual a 1, entonces pasa esto. Con lo cual la fórmula queda así. Esta es la que deberían anotar. K por Q sub 1 entre R cuadrado. Asumiendo que Q2 es 1. Eso también, ¿no? Donde Q2 es una carga puntual de un coulomb. Listo, muy bien.
Entonces, se puede definir que esta intensidad del campo eléctrico a una distancia R metros, de una carga en Q coulombs va a ser, claro, mientras la carga sea más fuerte, esta intensidad es mayor, mientras la distancia sea más pequeña, también va a ser mayor. Bueno, eso es lo que ya sabíamos. Pero fíjense que tenemos acá un exponente cuadrático, ¿no? Eso quiere decir que a medida que te alejes, la caída va a ser exponencial. Sí, eso es importante. Más bien, cuando es solamente el tema de la carga, esto es más o menos lineal, ¿no? Es un poco diferente. Entonces, R influye muchísimo acá, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Ahora, si tenemos dos cargas, como ya dijimos, ¿no? Ley de atracción, repulsión, ahí las tenemos, cargas similares, cargas opuestas. Este fenómeno que estamos viendo acá, también lo vamos a ver en el campo magnético para los inductores, para los imanes. Ocurre exactamente lo mismo, solamente que si tienes un imán con polo norte, un polo sur, se juntan, ¿no? Pues juntas un polo norte con otro polo norte y no vas a poder, ¿no? Como que se tuerce, no te va a dejar. Bueno, algo similar ocurre con las cargas eléctricas. Entonces se define, ¿no? La ley de la atracción, la ley de la repulsión. ¿Sí? En términos del campo y sus líneas de flujo. Ya está. ¿Qué más? Ahora, otra cosa también que ocurre, que también ocurre en magnetismo, es que las líneas normalmente no se cruzan, ¿no? O sea, no es que una venga por acá y la otra venga por acá, ¿no? O sea, digamos que la representación es tal que eso no ocurre así. Sí. No son vectores que no se van a chocar, si lo queremos ver así. Igual acá, ¿no? Cuando hay la atracción, no es que una línea viene por acá y la otra viene así, ¿no? O sea, eso no ocurre. Listo, a ver, ¿qué más podemos resumir aquí? Ya. Bueno, algo que ya sabíamos también, mientras más cercanas estén las cargas, más fuerte es la atracción o la repulsión, vale decir. Bueno, ahora lo que estamos analizando ahora son básicamente cargas esféricas o cargas positivas o negativas aisladas, ¿no? Pero en la práctica podríamos extender esta idea a superficies enteras, que es lo que ocurre cuando trabajamos con un condensador, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Tenemos un par de placas que son estas de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Están separadas por un espacio de aire, ¿sí? No se indica, pero está acá. Si realizamos el dibujo, está más o menos así, ¿no? Es decir, no hay conducción eléctrica entre una placa y la siguiente, ¿sí? Y tenemos también un interruptor y un resistor. Entonces, ¿qué sucede? Inicialmente, estas placas que tenemos acá no están cargadas porque el interruptor está abierto. En el momento en que el interruptor cierra y tenemos esto, entonces lo que va a pasar es, se va a cargar la placa de este lado porque va a entrar en contacto con el polo positivo. No quiere decir que va a circular una corriente realmente. O sea, bueno, más adelante vamos a analizar un poco esto. Eso quiere decir que los electrones positivos de acá van a llegar también aquí, de alguna forma. Y, bueno, las cargas positivas, mejor dicho, las negativas también, ¿no? Y vamos a tener dos placas cargadas opuestamente. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar. Entonces, se crea una carga positiva neta en la placa de arriba y una positiva, negativa neta en la placa de abajo. Sí, eso es lo que va a pasar acá. Ahora, bueno, en el dibujo se está respetando el sentido real, ¿no? De las cargas. Es decir, lo que se plantea acá es más bien que no es que una carga positiva va a llegar a la placa de arriba, sino que los electrones dispuestos ahí se van a mover hacia el lado opuesto, con lo cual la carga neta es positiva, ¿no? Sí. Muy bien, venimos. Eh, entonces, este dispositivo, estamos explicando que es las placas conductoras paralelas, separadas por un material aislante que puede ser, por ejemplo, el aire o algún dieléctrico, se conoce como capacitor. Este es el condensador. Y simplemente son dos placas. Y se cuantifica su capacidad para almacenar energía en la capacitancia. Es la capacidad que tiene el capacitor para almacenar carga en estas placas. ¿Sí? Capacidad de almacenamiento. Entonces podrán pensar también que gracias a esto es que el condensador se podría utilizar en sistemas de
UPS, baterías, ¿no? Para poder almacenar energía, ¿no? Entonces sí, ocurre así, tal cual. La unidad del condensador, el faradio o farad, ¿sí? Faradio, en honor a Michael Faraday, ¿sí? Faraday. Entonces, como les decía, recordemos que las unidades normalmente en faradios van desde microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Más grande que eso, más chiquito que eso, casi no. E incluso aquí hay un poquito digamos, algo que se opone con lo que hemos venido hablando, ¿no? Hace un rato vimos que había un condensador que decía 4700 microfaradios. Y dirán, bueno, ¿y por qué no simplemente le llaman 4.7 milifaradios? Es un tema ya de costumbre. Si tú vas a comprar a Pizarro y le pides, dame un condensador de 4.7 milifaradios, te van a agarrar. No van a saber qué darte. Entonces, pídelo así, como 4700. Entonces, tenemos este condensador. Ya sabemos que son dos placas, una se carga positivamente, otra se carga negativamente, ¿sí? Hay un campo eléctrico que va a influir, ¿sí? Pero ojo, no es que hay una corriente, no es que hay una corriente. No sé si- Ya, por si acaso, es un campo. Listo, ¿qué más? A ver, ¿cuál vamos? Vamos a la mitad ya. Menos mal. Hasta acá, preguntas. ¿Ya claro? Ya. Bueno, entonces, esta es la formulita de la capacitancia, que también sería bueno que la noten, que relaciona esta capacitancia con la capacidad de carga en coulombs sobre el voltaje. O sea, no tenés Q entre B. Entonces puede que tengas diferentes condensadores que a un mismo voltaje o una misma tensión almacenen más o menos carga. Eso dependerá justamente de la capacitancia de cada uno de ellos. Y eso normalmente depende ¿qué? De las características físicas. Sí, eso normalmente no lo puedes modificar, ¿no? Si ya el condensador viene ya preparado para una cierta cantidad de voltaje, una cierta capacitancia también. Listo. Bueno, recordemos aquí, unidad de área, letra D. Y lo que se ve acá también es que digamos que el campo eléctrico que se va a producir es más o menos uniforme, ¿no? Y lo que va a pasar también en los bordes es que por acá el campo se va a deformar. Para un sentido práctico de análisis, este efecto de los costados se desestima. Ya, eso no lo consideramos. Simplemente consideramos que como si fuera así. Perfecto. Sí, para el análisis. Lo mismo también vamos a ver que ocurre en las bobinas, en el magnetismo es exactamente igual. Muy bien. Entonces, ese efecto de la deformación del campo, ¿no? Esto es lo que no vamos a considerar. Luego tenemos esta otra fórmula que nos dice, ¿no? Que si le aplicamos este voltaje V a dos placas separadas a una distancia, hola, ¿qué tal? Dos placas separadas a una distancia D, tenemos esta intensidad. Entonces, anoten ahí lo que tenemos aquí a los costados. Esto es de información. No, la fórmula es intensidad del campo eléctrico. Este es intensidad del campo. Intensidad del campo eléctrico. En voltios por metro. Voltios por metro. ¿Mm? Ahora, para unas placas paralelas similares podemos tener diferentes valores de capacitancia siempre y cuando juguemos con el material que está aquí en la parte interna. Sí, o sea, el espacio o el dieléctrico, que es lo que se coloca acá. Muy bien. Entonces, como este material es un aislante, eso es importante. Normalmente el material que va adentro es un aislante.
Estos electrones del aislante no van a tender a moverse de un lado a otro, ¿no? Pero se van a polarizar. Y al polarizarse, cada una de estas regiones que voy a sombrear es como que se van a anular, ¿no? O sea, acá tienes más con menos se anula, más con menos se anula, más con menos se anula y así. ¿Y qué va a pasar? Que en los costados vas a tener justamente este fenómeno, ¿no? Se van a formar estos dipolos, ¿sí? Cada electrón que se va a mover de forma dipolos. Ya, dos dipolos, listo. Entonces vamos a tener el campo alineado como tenemos en esta figura, ¿bien? Esto es lo que va a pasar. Ya está. ¿Qué más? Ya. El material que sé que lo conoce como dieléctrico significa básicamente opuesto al campo eléctrico, ¿no? Opuesto y eléctrico. Ya, listo. ¿Qué más? Bueno, ya sabíamos que la capacitancia, si tienes más carga, esto también aumenta, ¿sí? Y sabemos también que este sí, ¿se acuerdan que era así? Formulazo. Proporcional a la carga, que era así. ¿Cómo se le llama? Este tridente es la letra sí. Sí. Así es. Flujo eléctrico. Líneas de flujo eléctrico. Sí. Entonces, tenemos esta otra fórmula, que en realidad es un reemplazo de otras ecuaciones, donde se define este parámetro conocido como la permitividad del dieléctrico, ya que es igual a D entre esta E. Se mide en faradios por metro. Faradios por metro. Ojo, no se van a equivocar con esta F, no van a pensar que es fuerza. Faradios. Permitividad del dieléctrico. Pues como ven, hay tantas fórmulas que van a propósito de los cálculos, va a ser simplemente reemplazar fórmulas, analizar cuál es la que hay que colocar ahí para los ejercicios. Listo. El valor de esta E, la E de abajo, la F, no es faradios, 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 o sea, unidad de capacitancia. Ahora, el valor de esta permitividad del dieléctrico en el vacío, denotado con este subíndice sub 0, va a ser de 8.85 por 10 a la menos 2 en el vacío. Así es. La permitividad del vacío. Bueno, permitividad eléctrica, ¿no? También dice. Entonces, para efectos de análisis y de cálculo, nosotros asumimos que el aire es el vacío, normalmente. Y también se habla de una permitividad relativa, que vamos a llamar E sub R, esta es chiquita, que básicamente va a comparar la permitividad del dieléctrico, o sea, este material que va a estar dentro del condensador, con el aire, o sea, el vacío. Y es esta ecuación de acá. Esta es la permitividad relativa. O sea, esta es sub 0. O sea, es un cociente que te va a decir en relación al vacío qué tanto más grande o más chiquito es. Porque claro, si es que E sub R es mayor que 1, ¿qué significa? Que la permitividad del material que tienes es más grande que en el vacío. Si esta permitividad relativa fuera menor que 1, lo contrario, ¿no? Y si es que fuera igual a 1, significaría que, en este caso, E es igual al vacío. Que por supuesto es un caso que no va a ocurrir. Esto normalmente no ocurre. Tiene una permitividad que es muy chiquita, como ves acá en lo que está en rosado, pero influye. Solo que normalmente en un condensador, como son placas paralelas,
Para aumentar la capacitancia se coloca un material acá en medio. Sí. Ese es el dieléctrico. Entonces, esto es lo que normalmente podría explotar cuando lo necesitas mal y revienta. Sí. Pues tenemos también sí, las botas de identificación, como una aplicación. Sí, es como un aislante. Sí. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, de ahí podemos despejar, es otra fórmula que, bueno, es lo mismo que la anterior, solamente que despejar. Eso no vamos a analizarlo mucho. Ahora, otra cosa es que esta E sub R, esta permitividad relativa, es una cantidad adimensional. Es adimensional. Porque, claro, es simplemente un cociente que va a estar ubicado entre, vamos a ponerlo acá. Esto normalmente va a ser mayor que 0. Y menor que, bueno, dependerá del valor que tenga n. O sea, no puede ser 0 porque, claro, si no estarías diciendo que es igual a 0 y esto no es así. Entonces, esta permitividad relativa también recibe el nombre de constante dieléctrica, ya también es importante, porque normalmente cuando hablas del material que va dentro del condensador se habla en términos del dieléctrico, no la constante dieléctrica. Y entonces, bueno, a propósito de algunos reemplazos que no vamos a analizar, vamos a llegar a esta ecuación, donde se define esta permitividad o esta constante dieléctrica en función de la capacitancia, en función de D, que es la distancia, y el área. O sea, esta es la capacitancia. Unidad de la capacitancia, dijimos, faradios. La D es distancia. O sea, en este caso de las placas, ¿no? Y está acá, este es el área. En metros cuadrados. Y bueno, esta es la constante de eléctrica. Ya, constante y eléctrica. Ya está. Entonces, bueno, la unidad podemos incluirla acá, ¿no? Faradio por metro sobre, bueno, faradio sobre metro en realidad. Porque si es por metro, entre metro cuadrado, pues simplemente se va a anular, ¿no? Faradio sobre metro. A ver, mientras tanto, ¿quién llegó tarde? Ojalá. A ver, al Monte Quispe. ¿Y por qué no sale tu nombre? ¿Eres el innombrable? ¿De aquí más llegó tarde? ¿Nadie más llegó tarde? Ya, nadie más, ¿no? Ya. Ya, listo, seguimos. Bueno, entonces, como ven, nos estamos llenando de fórmulas, por eso les decía desde el principio de la sesión, tengan aparte su hojita, porque van a encontrar que hay muchas veces, así como hay estos procedimientos donde se hallan equivalencias, reemplazos, simplificaciones y todo eso, hay muchas formas de llamarle o de expresar una misma cantidad. Entonces van a ver subecuaciones que van a salir de otra, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero que hagas en tu formulario es, no sé, llegas a la parte de esta letrita E, digamos, y estableces una primera ecuación, luego otra ecuación, luego otra ecuación, y lo vas a poner ahí. ¿Dónde? No sé, pues la variable Q, que es Q es igual a unidad. La variable ya, A es igual a y así para todos. Yo creo que sí, pero para todos, para todos.
Formulario, no plagio. Formulario. Por el plagio. No. Y es más, antes de la práctica calificada, que es el sábado de la próxima semana, tengamos el formulario el día miércoles. Ya listo. Para verlo, validarlo. Pero, Profe, los temas de la práctica anterior hasta la práctica, hasta la práctica que viene, No, solamente lo de ahora. Lo de ahora, y si es que por ahí les digo, lean alguna ya puesta. Teóricamente deberíamos avanzar, claro, hasta la semana 15, pues, ¿no? Estamos un poco atrasados. Que luego lo vamos a compensar porque la semana 17 hay repaso, está agendado. Hay que vamos a parchar un poco todas las dudas. profe, me repasa a pasar las hijas. No sé, de repente. Y si le gana Perú a Cruz, profe. ¿Tú crees que le va a ganar? mejor pongo la figura. Si le gana, bueno, puede ser. Pues, un profe nos regaló 3 pasos que Perú le ganó a Chile, creo, nos regaló a Corea. ¿Qué ocurrió? No, quedaron empate, yo creo que no tenían. Ah, claro, está bien, pues. Claro, Lo justo es lo justo, o sea, sí se gana. esto fue táctica. Bueno, estimados, aquí tenemos una tablita donde se analiza esta permitividad relativa. ¿Sí? Permitividad relativa. ¿Qué significa, por ejemplo, que la permitividad relativa del aire sea mayor que 1? De acuerdo a la fórmula. ¿Qué significa que el aire sea más que 1? La constante de tipo baja. No. Bueno, ahí mismo la tabla misma lo dice, ¿no? Es que sea un poquito más grande que el vacío, ¿no? Recuerden que esto es así. Permitividad del vacío relativa. Entonces, si tienes 1.0006, es que esta E del aire es más o menos el cero, pero en realidad es un poquito más grande. Es más grande que en el vacío. ¿Ya? Y bueno, tenemos otros materiales más, ¿no? El teflón, papel, caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, todos son materiales aislantes, ¿no? Todos son aislantes. Listo. Muy bien. Seguimos. Entonces, bueno, de esta fórmula que está en verde sale el despeje de esta otra, donde más bien se describe la capacitancia como una función de la permitividad, el área y la distancia. ¿Qué significa esta fórmula? Si tienes una placa y tienes otra placa, tienes una distancia d que la separa. Si esta distancia es más pequeña, ¿qué va a pasar? Así es. ¿Qué pasa? Tienes acá, por ejemplo, un ancho, por ejemplo, no sé poner ya ancho y alto, ya. Ancho y alto. El área es igual al ancho por el alto. Si es que el área crece, ¿qué va a pasar? Con la capacitancia. ¿Crece o cae? No, el área está arriba. Si esto aumenta, esto también aumenta. Así es. Y bueno, la permitividad, ¿esto lo puedes modificar? Claro que sí, porque no es lo mismo que pongas un material hecho de baquelita acá, que coloques caucho aquí, ¿no? Puedes jugar con esta capacitancia. Entonces, dependiendo del material que le pongas a medio de las placas, la capacitancia va a cambiar. ¿Por qué qué? Un poco para compararlo, ¿no? ¿Qué tan alto es? En un condensador, no. Normalmente no. Pero igual, no, eso es un error. El agua estilada no conduce. Salado. Es la que usan para la refrigeración líquida.
Sí, hay un material que, si mal no recuerdo, es el Novec 1360, creo que es, no, revísenlo. Es bien interesante porque en los centros de datos, servidores, computadores, etcétera, tienen esta vaina, entonces cuando se incendia por alguna razón, cae, se baña. Lo ves y lo primero que hace es pensar, oh, se va a malograr todo, no cortocircuito, echado todo, ¿no? Como es no conductiva, simplemente se apaga el incendio. Exactamente. Así es. Listo, igual. Entonces, el agua destilada, recuerda, no conduce. Esto no conduce. Y claro, no tendría sentido de que esté en esta lista porque si son materiales dieléctricos son materiales aislantes. Sí, todos son aislantes. Bueno, entonces, otra forma de expresar esto es, si dijimos que esta permitividad se puede expresar de esta forma, entonces podemos utilizar también esa expresión y lo viertes en esta ecuación. Con lo que te queda esta otra expresión para la capacitancia, ¿sí? Donde ahora más bien vas a tener como un elemento para calcular la permitividad relativa del material, o sea, lo que tienes aquí en la tabla, ¿sí? Con lo que también puedes calcular justamente la capacitancia. Ya está. ¿Qué más? Bueno, otra más. Otra ecuación para E, ¿qué era esa para? Intensidad de campo. Ya está. Intensidad de campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Ahora, otra cosa que nos da esta tabla que también sería bueno analizar es si estamos diciendo que la permitividad relativa es un cociente entre la permitividad del material respecto al vacío, significa que si tú tienes estos valores, que son esto, y conoces también el vacío, que es una constante conocida, podrías calcular este otro señor, ¿sí? Por si acaso. Ya quedará para que lo puedan calcular si es. Listo, entonces ahora sí ya pasamos a los ejercicios con todo este preámbulo. Un poco pesado, como, falta todavía algo más. Esta otra ecuación. Esta otra ecuación. También. Anoten esta ecuación de aquí. Que analizaría la capacitancia del vacío. ¿No? ¿Cuál? Esta es capacitancia, permitividad relativa y capacitancia en un condensador lleno de aire. No te escuché, perdón. Estamos hablando de la capacitancia relativa. No, esta es la capacitancia de un condensador con un dieléctrico que tiene una permitividad relativa E sub R. Y esto, este C sub 0 es la capacitancia del vacío, de un condensador lleno de vacío, lleno de aire. O sea, lo que te está diciendo esto es que si tienes un condensador lleno de aire entre las placas y le colocas un material dieléctrico, entonces esta capacitancia se va a multiplicar. E sub R veces. ¿Y qué era E sub R? Esto de acá. Así que, por ejemplo, si quieres duplicar la capacitancia de un condensador, bueno, simplemente le pones una capita de teflón. Si quieres multiplicarlo por 5, bueno, le colocas una mica. Eso es lo que te dice. ¿Esa mica? No lo sé. De repente.
propósito, una vaina las micas. A mí se me rompió la mica en mi teléfono, no fui a cambiar y me dijeron que ya no vendían. Puede ser, pero para que no instalen, esa vez lo instalaron con toda su cuestión. Es un iPhone 15. No, dice que te venden solamente el 16. Ah, muelazo. Ya, ya, ya. Ahí lo pueden hacer. Justamente me dijeron que no. He ido al Max Store, al iShopping. Ok. No, ¿Dónde es? Caima. ¿Cómo? Puede ser, porque la verdad que no me gusta verlo ahí con su quiño. Se ve feo. Bueno, ok, entonces. No, el teléfono está pito. No, pero igual el quiño solamente afectó a la mica. Bueno, muchachos, a ver. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios para aplicar todo lo que estamos analizando. Entonces, este primer ejercicio se dice, si tienes un condensador que tiene una capacitancia de 5 microfarads para una cierta área y una cierta distancia, que no sabemos qué es, ¿no? ¿Qué pasaría si a este condensador el área la triplicamos? ¿De qué forma influye en la capacitancia? ¿Y cuánto será entonces ahora? 15 microfarads, ¿sí? Ya. Acá. Tienes un condensador de 0.2 microfarads a una distancia D. ¿Qué pasa si esta distancia D la duplicas? ¿Cuánto? ¿Seguros? Ya, vamos a suponer que es 0.05. Acá. Tienes un condensador de 20 microfarads que tiene bueno, está lleno de aire, ¿sí? Es sub cero, permitividad eléctrica del vacío, o sea, del aire. ¿Qué pasa si le pones un material al medio, lo llenas de papel parafinado, que tiene 2.5? ¿De qué forma influye en la capacitancia? Aumenta, ¿cuánto? ¿Se multiplica? ¿Cuánto sale? Ya, listo. Y acá, la última. Así es. No, muy fácil, pues. Fácil. No, tiene que pensar más. Es muy fácil todavía. Ya. Condensador de 1000 picofaradios, un área A, una distancia D, permitividad de E sub 0. ¿Qué pasa si cambiamos las constantes? Ahora D vale 1/8, el área vale 4 veces y la permitividad pasa a 5 veces lo anterior. ¿Cuánto vale ahora C? Ya tienes un condensador de 1000 picofaradios que está separado a distancia D, el área de las placas es A y la permitividad es el vacío, o sea, está lleno de aire. Le agregas un material que es una mica, que tiene una permitividad que es 5 veces lo anterior. La distancia ahora es 1/8 de lo anterior y el área lo vas a multiplicar por 4. ¿De qué forma influye ahora la capacitancia? ¿En cuánto se convierte? ¿Sube, cae? Se multiplica por 10. Se multiplica por 10. Es de 1000 microfarads, 10.000 microfarads. Bueno, ahí ya le metes micro. No, pico, nano. 10 nanofarads. Ojo, no se van a confundir. Vamos a repasar esto. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9.
pico 10 a la menos 12. No, no. Menos 12 es pico. Acá se me fue, está medio feito. Ahora, la fórmula que están usando, ¿cuál es? C es igual a... ¿qué? Permitividad por... área sobre distancia. Esta, ¿no? Bueno, la E, vamos a ver si es la E. Ah, multiplicado por la constante. Ah, bueno, si es que es E, es un R, ¿no? Ya. Si es que va a ser por E sub R, tienes que multiplicarla acá. ¿Cuánto era? 8,85 por... Ah, ok. Es un cero. A ver, ¿salió? A ver. Sí. Igual a el área, no, por A sobre la distancia. ¿Así? Solo, Ya, pero acá tiene 5, que es relativa. Si quisieras utilizar esto, tendrías que pasar esto a la permitividad del material, no a la relativa. porque lo único que solamente es cero en el primera parte, no lo que está en la relativa. Lo que podríamos hacer es analizar la primera parte, ¿no? O sea, con la ecuación le va a hacer un reemplazo, ¿no? Es decir, esta capacitancia es igual a, esto era E, bueno, lo que acabo de poner, ¿no? Esto es igual bueno, sería, como es el vacío, sería E sub 0 ahora entre D. Es igual a 1000 picofarads. El nuevo C que estás tratando de calcular, teóricamente, es esto por el C anterior. O bueno, en realidad no, es un poco diferente porque van a cambiar las dimensiones y eso, ¿no?
Entonces lo que tienes que hacer es reemplazar, cambiar este de acá por el nuevo A, este D por el nuevo D y así, así, así. ¿Cuál sería? ¿Cuánto le salió? 1041. 1416 picofarados. Ya, vamos a ver. 15 microfarados para lo primero, ya está bien. 0.5, 50 micros. Y acá, bueno, vamos a ver. ¿Qué estuvo mal? Bueno, acá simplemente está multiplicando el sub R. Esto no me gusta. No, porque en la fórmula acá arriba está diferente. Sí, porque si se fijan en esta fórmula, también influye el E sub 0. Pues como que ahí está medio raro. Igual a. El cálculo sale a por este. Aumenta. La de acá. Ya, pues que es lo mismo. Porque, o sea, el ejercicio se está haciendo esto y se le están poniendo acá 5, pero este 5 es la permitividad relativa, no la del material. Eso es lo que no me está gustando. De repente puede que haya un error acá. Pero bueno, esto lo voy a dejar para que lo analice. No sería doctor, ahí no está bien que E es igual a R y es 0, y por eso tenemos R 0 y R, entonces sería 5 por 8,75, por eso la entonces. Esto es lo que les decía. No, claro, pero ahí le falta lo que sería el 5 primero. El 5, pero el 5 es el R. Pues. No, pero o sea, yo le digo que la fórmula de la cosa dice que E es igual a ER por S0. O sea, esto. Ajá. ¿Ya? O sea, digamos que tiene que multiplicar 8,85 por eso, entonces por 5. Ya. ¿Ya? Y luego es por, el área sobre la distancia. Y ahí me da 1,41 nanos. Claro, o sea, justamente lo que dijeron hace un rato. 1416 pico parece que es lo mismo. Sí, entonces como que acá hay esa discrepancia, ¿no? Entonces, como decía por aquí, ¿cómo está pedido? Almonte. Y así George, pero dije, mejor Almonte. Ya. Jeremy, ¿eres Jeremy? ¿Y por qué te dicen Georgie? Yo me digo yo, que me parezco al de ahí. ¿Qué? ¿Quién fue famoso? Yo te digo yo, me asustan los payasos, bro. Es la abuela. Que de la película esta de It, el payasito, de Pennywise. ¿Sabes por qué te digo George? Porque el ciclo pasado teníamos un grupo de los microcontroladores, sino que en el grupo había dos Jorges, solitos. El Jorge mayor, digo, a mí me dicen Jorge. Entonces, para no ver cómo se, porque yo decía Jorge y él volteaba. Vamos a hacer George. Se quedó con George, hasta el profesor le decía George, bueno. George. Está rebautizado. Pero la perspectiva no es igual a la comunidad sobre la comunidad de educación. Así es. Y al ponerla ahí, el aprendizaje de vacío no se cancela la clase, sino con la comunidad de ellos ahí. ¿Qué he dicho, no? O sea, a ver. Ahí se supone que es la comunidad de vacío por la comunidad relativa. La comunidad relativa es igual a la comunidad material sobre la comunidad de vacío. Ahí no se cancela. O sea, si reemplazamos esto acá. No, pero no hay un fondo ahorita, es lo mismo. No, pero la probabilidad hay una comunidad relativa. O sea, profe, creo que lo que hice es en las fórmulas,
La permitividad relativa es igual a la pregunta que está abajo. La R es igual a E, 0 sobre o E sobre algo así. Ah, ok, creo que lo que está pasando es esto, ¿no? Que estamos aplicando esta formulita acá. Porque es 1000 pF es lo que tenías acá inicialmente. Entonces, lo que dice acá esta fórmula, o lo que están planteando aquí abajo, es de que para esa capacitancia, si le agregas la mica, dijimos que multiplicabas, ¿no? Por un factor, que en este caso sería L sub R, y como aumentas el área, se multiplica por 4, como la distancia es más chiquita, divides entre un octavo, ¿no? Sí. Sí, entonces está planteado de una forma diferente. Voy a borrar esto para no confundirlos, pero ya, sí. Podría ser que esté bien, sí. Sí, eso es. Bueno, ¿qué más? Como verán aquí en el libro, hay algunos ejemplitos más. Y yo les sugiero que cuando lo hagan, lo revisen. Esta parte no la miren. Sí, no la miren. Resuélvanlo y corroboren. Sí, 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 un poco para que vean si realmente están entendiendo bien lo que hay que hacer. Apliquen su formulario para que lo puedan practicar, lo puedan hacer bien, porque no va a coincidir. Asumimos que está bien. Asumiremos que está bien. Sí. Pero ojo, es una buena observación. Me ha pasado que hay libros que a veces cuando hacen las ediciones algo está medio raro. Sí, sí pasa. Sí, claro, o sea, recuerda que al final son seres humanos quienes hacen los libros, ¿no? O sea, no está mal. Pero asumimos que está bien. Salvo que sea algo ya muy grosero, ¿no? Pero es raro. Bueno, igual, para este ejemplo, lo mismo, ¿no? Hagan los cálculos, bonito, y luego corroboras. Y te salió lo que está acá. Ahora, las siguientes 18 slides son material teórico, ¿ya? Revisen también esta partecita, así con calma, como hemos hecho. Obviamente no vamos a terminar. Algo sobre la corriente de fuga. Mira, normalmente cuando se habla de una corriente de fuga es una corriente que no debería existir, pero que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que un condensador tiene un material dieléctrico que es un aislante, tú asumes que como es un aislante, entre las placas no va a haber una corriente, ¿no? Pero sí la puede haber. O sea, fuga. Así es. ¿Cómo para que salga? O sea, para que no se quede en el condensador. O sea, hay algunos circuitos de prueba, por ejemplo, como este, mira. Tienes una fuente de alimentación, tienes un resistor, digamos, bueno, un interruptor, digamos, un resistor, un condensador, y digamos que este es un interruptor de 3 vías. Es algo así. Imagínate que esto es algo así. Es un voltaje, un resistor y el condensador. Cuando el interruptor está abierto, simplemente la tensión no suministra energía, porque acá se quiebra, ¿no? Acá se rompe. Pero cuando tú cierras esto, lo cambias de posición, te queda así. Y entonces esto ahí no existe. Se carga el condensador. Cuando el interruptor lo cambias de posición, entonces la carga que tenías acá ahora se va a descargar. Eso lo vamos a ver todavía en la próxima semana, pero sí. Ese es el proceso de carga Sky. Así es. Así es. Y de hecho, ahí también los invito a que prueben
ir revisando esa teoría, utilicen los simuladores para ver cuál es el proceso en el tiempo, cómo es que ves que, por ejemplo, cuando se hace la carga, tienes un comportamiento del circuito que luego con el tiempo se va descargando. Ese tipo de curvas las puedes analizar en estos circuitos de acá. Osciloscopio. Así es. Así es. Muy bien. Ah, sí, claro, tú lo pusiste al revés, es lo que me decías. No, lo conectado de frente. Sí. Ahora, también es buena idea colocarle este componente acá, porque si tú no lo conectas en el resistor, simplemente le metes el voltaje y como que también puede sufrir. Muy bien, muchachos. Entonces, revisen la teoría, como ven, es bastante para leer, pero ya son cosas un poco más sencillas. Hablan de los tipos de condensadores, valores estándar, ya son cosas más sencillas. Entonces, bueno, ahí vamos a concluir. Continuamos el día sábado.